Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y también los que nos escuchan por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín hoy viernes 28 de enero del año 2022. Hay que recordar que hoy, un 28 de enero, murió en pleno océano, o sea, en su ley, el corsario y además miembro de la Armada inglesa Francis Drake, el mítico corsario. También en el año 1823, en un día como hoy, abdicó de su cargo de director supremo Bernardo O'Higgins. Hay que destacar a aquellos que abdican. La abdicación no es un acto es un acto de valentía más que un acto de cobardía, como muchas veces nos quiere hacer creer. También en un día como hoy nació el gran poeta irlandés, o sea, falleció en realidad el gran poeta irlandés William Butler Yeats, estudioso de la mitología y extraordinario poeta, autor de, entre otros poemas, del poema La Torre. También fallecieron en un día como hoy dos grandes emperadores, Carlomagno y Pedro el Grande de Rusia. Y también nació en un día como hoy Santo Tomás de Aquino, destacado teólogo y pensador que dio el fundamento de la teología católica tomista que va a marcar toda la Edad Media y una parte importante de la historia de las ideas europeas. Y solo por nombrar algunos, eso es un indicio de que en un día pueden ocurrir muchas cosas simultáneamente en partes del mundo. Y no solo grandes acontecimientos, sino que pequeños sucesos que pueden ocurrir en tu propio jardín, como que, por ejemplo, un pájaro suene, cante como este chucao, asombrarse con ese pájaro, podemos convertir eso en un acontecimiento. Yo siempre en este jardín observo, escucho, estoy atento a los pájaros que llegan, sobre todo aquellos que no conozco y no logro identificar, son los que más me llaman la curiosidad. Y releyendo un librito que tenía de un gran poeta francés del siglo XX, Saint-Jean Perse, que fue premio Nobel de literatura, él tiene un bello libro que se llama Pájaros, algunos los traducen como aves. Y voy a leer un fragmento a propósito de estos pájaros que hoy día están cantando en mi jardín. El pájaro de todos nuestros consanguíneos, el más ardiente al vivir, lleva a los confines del día un destino singular. Migrante y atormentado de inflación solar, viaja de noche, siendo muy cortos los días para su actividad. En temporadas de luna gris, color muérdago de Gales, puebla con su espectro la profecía de las noches. Su grito en la noche es el grito del alba misma, grito de guerra santa, alarma blanca. Es hermosa esa idea de que el canto del pájaro en la noche es el grito del alba misma y es como un grito guerrero que anuncia que algo está empezando, algo importante está empezando. Hoy día vamos a hablar de pájaros, vamos a hablar de aves, con alguien que ya ha estado con nosotros caminando por este jardín. Él es Ivo Tejeda, director ejecutivo de la Red de Observatorios de Aves y Vida Silvestre, a quien saludo afectuosamente, fraternalmente hoy. ¿Cómo estás, Ivo? Bienvenido a Desde el Jardín. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y desde el Cajón del Maipo, un bonito lugar también para observar aves. Sí, desde luego, me imagino. Dime una cosa, entiendo que estás participando de un festival de aves que se está desarrollando ahí y en otros lugares, aparte del Cajón del Maipo. Así es, estamos empezando recién hoy, durante todo el fin de semana, el primer festival de aves del río Maipo, pero un festival que tiene la característica que es de la cuenca, ¿no? Entonces la primera jornada se hace hoy en la Reserva de Alicandes, en el Cajón del Maipo, cerca de San José. Mañana hay actividades en el humedal Trapito, en Peñaflor, y también el
el domingo en el humedal Río Maipo, ahí entre Santo Domingo y San Antonio. Así que nada, hay hartas actividades, un festival de índole familiar, con observación de aves, charlas, talleres, etcétera. Y si quieren participar en nuestra página web, redobservadores.cl, ahí podrán inscribirse y ver el programa de las actividades. Ivo, y de los pájaros, de las aves que hay en ese lugar, ¿cuáles te llaman más la atención en ese sector ahí en el Cajón del Maipo? A ver, algo bien particular. En este momento, como parte del programa del taller, se está haciendo una charla sobre la golondrina de mar fueguina. Es una ave marina, la cual estamos estudiando hace un tiempo y para la cual ya sabemos, no se sabe, solo falta entender dónde exactamente están sus sitios de reproducción en plena cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces son sitios que están desconocidos hasta el momento, pero que la evidencia apunta que existen amplias zonas de nidificación en zonas altas de la cordillera, en los Andes centrales, de una ave muy pequeñita que cabe en la palma de la mano, pero que desarrolla su vida normal en los océanos, ¿no? Entonces quizás es un buen representante de esta conexión de la cuenca, ¿no? Porque es una ave marina que recorre realmente a lo largo de la cuenca del Maipo para pasar desde sus zonas de alimentación en el mar a las zonas de reproducción en la cordillera. Entonces esa es una ave bien particular y quizás otra ya un poquito más común, pero que también uno la asocia, me acordaba porque aparecía en los sonidos de inicio del programa, la bandurria. La bandurria uno la asocia a los campos del sur, ¿no? Estas grandes extensiones de prado, pero claro. Hay bandurrias en la zona central de Chile, ahí están y con algo de suerte uno los puede ver en sitios como el Cajón del Maipo o Farellano, ¿no? Es una ave increíble, ¿no? Es muy bonita. Es una ave muy especial que llama mucho la atención. El otro día las vi en plena lluvia aquí en el sur, llovía tenazmente y estaban todas las bandurrias paradas, impasibles, recibiendo la lluvia. A ver, háblame un poco más de la bandurria. ¿No tienen impresión que es un pájaro muy antiguo, muy remoto, como de otro tiempo, por decirlo así? Sí, la bandurria es un tipo de ibis, ¿no? Y que hay en otros lados del mundo, y uno puede ver incluso ilustraciones como egipcias de tipos de ibis, ¿no? De este característico pico largo, y que ese pico refleja, como en general en todas las aves, hábitos de alimentación, ¿no? La bandurria normalmente la asociamos a estos prados del sur de Chile porque está lleno de gusanitos o algunos bichitos que va comiendo con el pico, escarbando ahí en la tierra. Y es un ave que también puede verse, está adaptado bastante bien a las ciudades, ¿no? Entonces uno puede encontrarlas en las ciudades sobre todo del sur, aunque también hay en zonas costeras del centro norte, y haciendo sus nidos en lugares que están ahí habitados por el humano. Uno puede ser observador, ve los pájaros, los ve pasar, bueno, se sorprende por su sonido, pero a veces no tiene conciencia de cuán importante es la función de cada uno de esos pájaros. Cómo incluso tal vez nosotros, nuestra propia vida, a veces nuestra subsistencia puede depender de esos pájaros, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, las aves del centro del país, me imagino que hasta el sur, son responsables de la dispersión de dispersión de semillas, en el fondo de lo que va a ser después la vida y la floración de otras especies. Es decir, cada ave cumple un papel muy importante que sería necesario tal vez recordar para aquilatar su importancia, aparte de la admiración estética ante ellas. Totalmente. Tienen funciones en el ecosistema, forman parte de ellas, muchas aves efectivamente cumplen un rol de dispersión de semillas. También hay muchas aves polinizadoras, como los picaflores, por ejemplo, mantienen cierto equilibrio dentro de los ecosistemas, ¿no? Mucho para el control de estas plagas. Hay muchas aves que son depredadoras también,
Y también hay muchas aves que también forman parte de la cadena de alimentos, pero como presas, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en la ROS estamos estudiando golondrinas de mar, estas aves marinas que se reproducen en el desierto de Atacama, en sitios donde pareciera no haber nada, ¿no? Pero están estas colonias, grandes colonias, en cavidades, en el desierto, en salares, y que finalmente uno, si empieza a poner cámaras trampa, observa que hay zorros, otras aves rapaces que se alimentan, digamos, de estas golondrinas de mar, ¿no? Entonces también cumplen un rol ahí en esa cadena alimenticia. Y hay muchas otras funciones también que cumplen las aves, por cierto, en la mantención del ecosistema. Y hoy día, por supuesto, que están en peligro o son extremadamente vulnerables, sobre todo algunas especies, por el cambio climático en curso. Entiendo, creo que cuando conversamos la otra vez, no sé si fuiste tú que me dijiste que en Chile habían 500, creo que son 500 especies de aves, y hay un porcentaje importante de esas aves que están en un grado alto de vulnerabilidad. ¿Es así eso, Hugo? Sí, podemos hablar de cerca de 500 aves que habitan el territorio, pero hay muchas de esas que son errantes, ¿no? Que no siempre se ven. Pero son cerca de 300, 350 aves un poco más regulares, pero lo cierto es que de esas hay un porcentaje relevante que se encuentra en una categoría de amenaza, ¿ya? O casi amenazada. Quiere decir que si las cosas siguen como están, van a estar pronto en una categoría de amenaza. Esto es según la aplicación de ciertos criterios que son estándares a nivel internacional o que también se aplican a nivel nacional, criterios objetivos que dan cuenta del grado de vulnerabilidad de cada especie, ¿no? Entonces uno empieza a evaluarlas una a una, no todas las especies de aves cuentan con una categoría están clasificadas aquí en Chile, pero ciertamente las que probablemente están más amenazadas sí han pasado por ese proceso, y lo que hemos visto es que hay una cantidad importante de aves que presentan problemas importantes, ¿no? Que si no hacemos algo, poblaciones van a seguir disminuyendo en el futuro, corriendo el riesgo de extinción. Y de esas que están en esa situación de vulnerabilidad, ¿cuáles te parecen a ti las más relevantes o significativas? Tal vez que uno incluso conozca y no tenga idea de que están en esa situación. A ver, hay grupos bien distintos de aves que presentan esas características de amenaza. Hay algunas que son endémicas de Chile y quizás como de microendemismos, ¿no? Que viven en zonas muy acotadas, ¿no? Como puede ser el picaflor de Arica, en los valles del norte, del extremo norte, que se han visto sumamente afectados por una agricultura intensiva, principalmente a través de invernaderos, que va cambiando totalmente. Lo que antes eran valles, hoy en día son unos valles de plástico realmente, como pasa en los valles, por ejemplo, cercanos a Arica, ¿no? Es una especie que cuenta con unos censos que arrojan unos resultados de unos 300 ejemplares solamente. Hay otras microendemismos que son los de algunas islas, como en el archipiélago de Juan Fernández, ¿no? El picaflor de Juan Fernández o el rayadito de Mazafuera, que son aves que tienen unas localidades muy restringidas, ¿no? Y hay, otras aves que se encuentran amenazadas, por ejemplo, que tienen que ver con características de nuestro territorio o maritorio, ¿no? En el sentido de que con sus más de 4.000 kilómetros de costa, Chile es un lugar muy importante para un conjunto de aves marinas, y muchas de ellas se encuentran amenazadas por las interacciones con la pesquería, ¿no? Estamos hablando de albatros, petreles, que no solamente la pesquería compite por los mismos recursos, ¿ya? De aves que se alimentan de peces que se pescan, ¿ya? Sino que también lamentablemente se quedan enmallados o ahí en los anzuelos que se ocupan para pescar. Es un problema a nivel global, pero que en Chile también es súper importante. Aparte de la amenaza del cambio climático, hay otra amenaza, entiendo, de las aves, que son las especies exóticas que han entrado en el país. Yo me quejo siempre de las caturras argentinas, en el lugar donde vivo, y esas caturras que emiten un ruido que incluso impide escuchar el sonido de los otros pájaros más sutiles, por decirlo así, o más delicados.
¿Eso ha aumentado y tiene que ver también con el cambio climático? Esta introducción de especies exóticas, ¿cuán peligrosas son, digamos, en relación al resto de las aves de acá? En general, las especies invasoras, buena parte de ellas es el resultado de la liberación intencional, ¿ya? Cosa que probablemente pasaba más algunas décadas o siglos atrás, ¿ya? Por ejemplo, para eh, introducción de ciervos, jabalíes o bisones, para que hubiese, con la idea de que hubiese esos animales para ciertos usos, ¿no? Como cacería, etc. O también por escapes, ¿ya? En el caso de las cotorras que mencionas, eh, en los primeros registros de cotorra fueron, creo que en los años 90, menos en Santiago. Es un ave que se ocupaba como mascota. eh, y finalmente se adapta muy bien a la ciudad. Es un problema que no solamente existe en Chile, sino que en muchas otras ciudades del hemisferio norte, ¿ya? Eh, y ciertamente ha aumentado, hoy en día es algo que no solamente está en Santiago, sino en muchas ciudades de Chile y cada vez en mayor abundancia. En el caso de la cotorra quizás no es tan claro los efectos negativos que produce sobre el resto de la fauna nativa, es algo un poquito menos estudiado, eh, pero, pero sí, por ejemplo, hay especies que son muy nocivas, por ejemplo, como ocurre en el sur de Chile, que es el bisón, ¿ya? El bisón es una especie prácticamente imposible de erradicar, ¿ya? O sea, vamos a tener que solamente controlar un poco su población, y que es muy buena depredando huevos, ¿ya? Huevos de otras aves que no evolucionaron para tener al bisón como un depredador. Entonces, no pueden responder de buena forma ante esa amenaza, ¿ya? Entonces, efectivamente, es un problema bien grande. Oye, Ivo, las palomas que uno ve también como plagas, digamos, esas palomas, ¿cuál es su origen? ¿Son también exóticas, son endémicas? Las palomas que están en la ciudad, digamos, que a veces copan mi jardín. ¿Cuál es la interacción con el resto de los pájaros? ¿Qué pasa con ellas? Sí, a ver, hay muchos tipos de palomas, ¿no? La paloma típica, grande, con mucha variación de colores, efectivamente es una especie exótica introducida hace mucho tiempo en gran parte del mundo, en general, pero y que está principalmente a las ciudades, ¿no? Aquí encuentra alimentos y zonas de reproducción. Eh, pero hay muchas otras palomas que son nativas, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, con la tórtola o la paloma de alas blancas, que es muy, muy común más en el norte de Chile, pero que se ha ido expandiendo en la zona central. Va a ser más habitual verla en algunas ciudades del Chile en los años. La cuyana o la torcaza, por ejemplo, más al sur, centro-sur de Chile, que es una especie que que bajó su población de forma preocupante algunas décadas atrás, pero que está un poquito más recuperada hoy en día, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de palomas que encontramos, tanto en ambientes más rurales o de bosque, como en ciudades. Estoy conversando con Ivo Tejeda, director ejecutivo de la Red de Observatorios de Aves y Vida Silvestre. Hay una noticia importante que valdría la pena conversar contigo, Ivo, es que Chile acaba de lanzar una estrategia nacional de conservación de aves. Entiendo que es la primera de Sudamérica. Me imagino que es una buena noticia en el sentido que se aumenta la investigación y monitoreo de pájaros. Me gustaría que me explicaras un poco cuál es tu evaluación de esa estrategia. Cuéntanos un poco esa noticia. Sí, esta estrategia en verdad es la tercera que se elabora para Chile, ¿ya? Siendo las dos anteriores ya en tiempo, ya ha pasado un buen tiempo, ya la última tendrá cerca de 20 años, y esta tiene ciertas particularidades que es importante rescatar, ¿no? En primer lugar, era necesaria porque estamos en un contexto muy distinto respecto a la situación de 20 años atrás, ¿ya? Tenemos un conocimiento sobre las aves mucho más grande, aún muy insuficiente, pero mucho mayor al que teníamos hace años.
tenemos una institucionalidad ambiental distinta. Hoy en día hay un Ministerio de Medio Ambiente, una Superintendencia de Medio Ambiente, Servicio Ambiental, que si bien uno puede decir que falta mucho por hacer, son todavía muy insuficientes, es algo que antes no existía, ¿no? Entonces es un avance. Y también otra cosa interesante del contexto es que hay una red de organizaciones de la sociedad civil interesadas por la conservación de las aves mucho más amplia, ¿ya? Y esto tiene que ver con una segunda característica, que es sobre el proceso de elaboración de esta estrategia, que fue un proceso que nosotros desde la ROC empujamos bastante en su inicio, pero con la idea de que lo liderara el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? O sea, hay un rol institucional del Estado de liderar este proceso, pero a la vez por una construcción muy colectiva y colaborativa, ¿ya? Es un proceso, por tanto, que duró bastante, cerca de año y medio, ¿ya? En el que participaron un grupo núcleo de unas 20 personas, representantes de organizaciones y servicios públicos a lo largo de Chile, y también una participación a nivel ya más, no sé si regional, pero se hicieron una serie de talleres por macroregiones y un proceso más amplio de participación ciudadana. Entonces, este es el resultado de una construcción colectiva, lo cual es súper importante porque le da una mayor legitimidad a este proceso, al resultado de este proceso, y de alguna forma marca la brújula por la cual debemos movernos en los próximos años para avanzar en la conservación de las aves. ¿Dónde se va a ver, dónde se van a ver los efectos o los resultados, o aunque sea primeros resultados de esta estrategia, digamos? Que no quede en algo como abstracto, lejano, solo como en una noticia que aparece en el diario. Exacto. A ver, la estrategia, en tanto se acaba de firmar la semana pasada su decisión, ¿no? Esta es una resolución del Ministerio de Medio Ambiente. Se está trabajando en el diseño final del documento para que esté disponible para toda la ciudadanía. Una versión preliminar está de forma pública en la plataforma de consulta ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y a ver, por un lado, los resultados de esto pudieran verse en las aves, ¿no? Nosotros lo que era pasar, lo que era preocuparnos, no es hacer las acciones, que obviamente es muy importante, sino que las acciones que están ahí contenidas tengan como resultado una mejora en las poblaciones de las aves y sus hábitats, ¿no? Y para eso quizás algo bien importante van a ser los primeros 2 pasos que se van a dar a lo largo de este año, ¿ya? Como puntapié inicial, porque si bien hemos estado 1 año y medio trabajando en esta estrategia, nos hemos dedicado a hacer una evaluación, un diagnóstico y a planificar, que son las primeras 2 etapas de un proceso de conservación, ¿no? Después queda implementar, evaluar esa implementación, adaptar, ¿no? Y los primeros 2 pasos que vamos a hacer para eso es constituir un comité operativo de la estrategia que va a velar por que las acciones se desarrollen y de buena forma, y la primera tarea que va a tener ese comité va a ser una estrategia de financiamiento para las acciones, ¿no? Entonces, porque efectivamente todos estos procesos corren el riesgo de quedarse en el papel, ¿no? Esto es, cualquier proceso de planificación, evaluación de estrategia, tiene ese riesgo, ¿no? Y ahí es muy importante estos primeros 2 pasos, ¿no? De constituir un comité operativo que sea eficaz en su labor, y a su vez ver cómo se van a financiar estas acciones contenidas en la estrategia, ya sea por aportes públicos, por aportes privados, por aportes de ONG internacionales. Yo soy relativamente optimista respecto a eso, en la medida de que se haga un trabajo colaborativo, logramos, no sé si seducir, pero al menos convencer a quienes tienen recursos, tanto de programas públicos como privados o internacionales, para que vean la relevancia de llevar a cabo estas acciones, ¿no? Entonces, esos primeros 2 pasos creo que son bien importantes para tener éxito, para lograr los resultados que se esperan de este proceso. Tú hablas de que, bueno, existe la tendencia atávica de que las cosas queden en el papel, ¿no es cierto? Tenemos muchas leyes, códigos, en Chile somos expertos en eso. Ahora estamos elaborando una nueva constitución
Y entiendo que tú estás participando de alguna manera, me imagino el tema tiene que ver con naturaleza, y entiendo que se está hablando de la custodia pública de la naturaleza en el inciso primero, como un deber general del Estado respecto a la naturaleza. Y me gustaría preguntarte lo siguiente, en la Constitución del 80 existe, bueno, en varias constituciones en el mundo existe y se declara explícitamente el deber del Estado de preservar la naturaleza, de protegerla. Sin embargo, eso no ocurre y lo vemos como se inflige flagrantemente en la realidad. ¿Qué cambio? A ver, ¿cómo se puede hacer en esta nueva constitución que se va a elaborar? ¿Qué habría que hacer para evitar que aquello quedara en una simple declaración retórica, por decirlo con todas sus letras? Sí, a ver, no es mi ámbito de experticia, pero efectivamente, a ver, yo creo que hay un consenso bien transversal de que la nueva constitución debiera reflejar de mejor forma una preocupación por la naturaleza, ¿no? Hoy en día eh, es un consenso, es un hecho que estamos viviendo dos crisis que van a determinar el futuro de las próximas generaciones y también de la nuestra, ¿no? Que es la crisis de cambio climático y sus efectos, y también una crisis de pérdida de la biodiversidad, ¿no? Eso, eso ya es una constatación que se ha hecho, ¿no? Hay grupos científicos trabajando en todo el mundo al respecto, existen eh, plataformas a nivel internacional para estudiar estos temas, cambio climático, como pérdida de biodiversidad, que han emitido informes. Entonces, de alguna forma, la Constitución eh, para, para las próximas décadas debe partir de que estamos enfrentados a esas crisis que van a determinar el cómo vivimos, ¿no? Entonces, ahí van a haber cambios, efectivamente. La forma en que se dé, obviamente la desconocemos. Hago una invitación, todavía quedan unos días para poder apoyar con firmas una serie de iniciativas que se han presentado respecto de articulados que refieren a la conservación de la naturaleza, ¿ya? Entonces hay varias ahí circulando, no, se pueden meter en la página de la convención para poder ver cuáles pueden apoyar. Entonces es importante que la ciudadanía participe en esto. Y ahora, ¿cómo eso se reflejará posteriormente? O sea, lo que quede en la Constitución, ¿cómo se reflejará en nuestras decisiones, en nuestro vivir? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Y ahí yo creo que es una tarea de todos, ¿no? Hago el paralelo con esta estrategia de conservación de aves. Yo creo que por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil tienen que tomarse muy en serio esto, ¿no? Tienen que tomarse en serio esta estrategia y decir, bien, tenemos que avanzar esto ya, vamos a contribuir en esta acción, en estas tres acciones que vamos a apoyar con lo que nosotros sabemos hacer mejor. Y en el caso de lo que resulte de la Constitución, también la sociedad civil va a tener un rol muy importante para que esto no quede solamente en unas bonitas palabras, sino que en instituciones e iniciativas que logren revertir esta crisis, porque si no la revertimos, las especies van a empezar, van a seguir desapareciendo, los ecosistemas van a seguir degradándose, y no solo ellos, sino que nosotros y nuestros hijos e hijas vamos a vivir mejor, o sea, vamos a vivir peor. Y en el tema más específico de la conservación de las aves, que es la que te preocupa y es tu especialidad, a ver, ¿cuáles serían las medidas urgentes y posibles de hacer hoy día, así precisas y claras, digamos, en que el Estado incluso podría tomar la iniciativa de ciertas medidas que puedan ir en la línea contraria de la extinción de esta biodiversidad? A ver, hay una serie de medidas que son quizás transversales y que a lo mejor no tienen efectos inmediatos en la conservación, pero sí son de alguna forma una infraestructura habilitante para tomar las mejores decisiones orientadas a la conservación, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con definir de la mejor forma posible cuáles son los sitios relevantes para las aves que queremos conservar, monitorear el estado de sus poblaciones, priorizar algunas
especies para las cuales vale la pena construir planes de conservación que aborden de una forma integral las diversas amenazas que afectan a esas especies. Eso por mencionar algunas, incluyendo, hay bastantes que refieren a temas de investigación, a temas de educación y involucramiento ciudadano, con el conocimiento y la educación sobre las aves. Pero después hay que traducir eso en tomar decisiones que sí que afecten el bienestar de las aves, ¿no? Y, por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no? Tenemos una serie de instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Que son a nivel comunal, intercomunal, o planificación, por ejemplo, de política energética, infraestructura energética, infraestructura de obras públicas, etc. Y esos procesos debieran incorporar de la mejor forma posible la información que se tiene sobre los sitios importantes para las aves, la situación de ciertas poblaciones de aves, etc. ¿Ya? Que hoy en día lamentablemente no ocurre así, y uno ve, por ejemplo, procesos de planificación a nivel comunal, ¿ya? Por decir, que define, zonifica a la comuna, digamos, el territorio para ciertos usos, que no considera la relevancia de esos sitios, ¿ya? Otro ejemplo en el cual es muy importante usar la información de buena forma son en los procesos de evaluación ambiental de proyectos, ¿ya? Hoy en día existe una institucionalidad ambiental, tiene debilidades todavía, ¿ya? Pero uno debe empujar para que esos procesos de evaluación ambiental, ¿sí? Si se realiza un proyecto, no incluso por decir algunos que pueden ser ciertamente como más conflictivos, como una gran minería, ¿ya? Pero por ejemplo, para abordar la crisis climática debemos tener energías limpias, ¿no? Y la construcción de parques solares y parques eólicos también, si se hace mal, puede impactar negativamente en el bienestar de las aves, ¿ya? Destruyendo, por ejemplo, el hábitat aéreo donde hacen las migraciones, por ejemplo. Y eso tiene que planificarse bien, tiene que evaluarse bien, ¿ya? Entonces, al tener lo que llamo esa infraestructura habilitante para tomar buenas decisiones, ¿ya? Que es identificar, por ejemplo, cuáles son los sitios por donde pasan esas aves en sus tránsitos migratorios, ¿no? Y a su vez teniendo una sociedad civil fuerte que participa de esos procesos, ¿ya? Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil puedan dar su opinión en los procesos de evaluación ambiental, ¿ya? Eso nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el caso de las golondrinas de mar y otras aves marinas que se reproducen en el desierto de Atacama, ¿no? Donde hace 10 años no se sabía nada de esas especies. Pero hoy en día tenemos información, y con esa información somos capaces de que la evaluación de proyectos que pueden servir para atajar la crisis climática también se haga de buena forma, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas efectivamente contribuyen al bienestar de las aves, a fin de cuentas, si se hace bien. Como vemos, por lo que estás diciendo, la tarea de custodiar, de cuidar, de proteger nuestros pájaros y nuestras aves, que son esenciales incluso para nuestra propia calidad de vida, son muchas esas tareas, son importantes, parten por la educación, parten por el conocimiento. Ese fue el sentido de conversar con Ivo Tejeda, director ejecutivo del Red de Observatorios de Aves y Vida Silvestre. Gracias, Ivo, por haber conversado conmigo esta tarde en el Jardín, y éxito en el Festival de Aves que se está desarrollando en este mismo momento en el Cajón del Maipo y en otros lugares del país. Nos encontramos muy pronto para volver a conversar de pájaros y otras hierbas. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Chao. Un gusto y saludo a todos mis queridos radiovidentes. Cierro la verja de mi jardín y nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la noche aquí en Pauta y Pauta.cl. Que tengan un buen fin de semana, observen a los pájaros, escúchenlos, aprendan de ellos, involúcrense como ciudadanos en la custodia y la defensa de nuestras aves y pájaros. Lo digo porque tengo aquí mi fiel chucao, que es como mi super yo, mi conciencia, que me recuerda que los pájaros son fundamentales para nuestra subsistencia también. Hasta el lunes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken
la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.